Muy buen día para todos ustedes, queridos amigos de Hablando Claro. Hoy otra vez aquí con ustedes y me gustaría tratar un tema con base en la palabra del Señor. Si alguien tiene pues alguna inquietud, si alguien tiene alguna sugerencia, algo complementario, pues lo puede dejar en los comentarios. Y hermanos, este es un tema que a mí me apasiona porque cada vez que salgo a predicar, el común denominador de lo que uno se encuentra allá afuera es: estoy mal con mi pareja, me voy a divorciar, me voy a separar. Y el ministerio principal que nos dio el Señor es el ministerio del amor. Sin el amor no somos nada. Y ahora el ministerio del amor también viene después el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Te quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 19, desde el verso 3 en adelante, para ir específicamente al punto. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios unió. Y este punto es crucial porque la mayoría de las personas a tu alrededor, independientemente si es amigo, vecino o familiar, siempre van a la carne, nunca van a la palabra, sino a la carne, porque la carne está contra la palabra todo el tiempo. No, sepárate, no eres el primero, no vas a ser el último, eso ya no tiene arreglo, ya no tiene solución. Nosotros tuvimos junto con mi esposa la oportunidad de visitar a alguien que el Señor nos llevó a ese hogar, y la señora decía que no, que ya había hecho todo, y que no había nada que hacer, y cuando se le preguntó: ya fuiste a Dios, ya buscaste la orientación en Dios, se quedó en silencio. Y eso pues es algo que duele, y yo creo que Dios siente mucho dolor de pensar que la gente dice: ya lo intenté todo, pero ni siquiera han ido a Dios en busca de sabiduría, en busca de guianza. Eso es increíble. Entonces me impresiona porque Jesús inmediatamente llevó a estos maestros de la ley a la senda antigua. En el libro de Jeremías dice: cuando estés en las encrucijadas de la vía, pregunta por la senda antigua, pregunta por los caminos antiguos. Y mira que el Señor inmediatamente los lleva a la senda antigua, Génesis. Por eso a mí me causa molestia cuando alguien dice que eso que dice ahí es para otros tiempos, es el contexto histórico. Ellos no sé qué, o sea, salen con unas cosas contrarias a la palabra. No, hermano, Dios llevó a esos fariseos a Génesis, a un contexto diferente, al contexto de la creación. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Génesis está vigente. Todo lo que dice Éxodo está vigente. Todo lo que dice Levítico, Número, Deuteronomio está vigente. Pasarán el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Mira lo que le dice después. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, ¿pero cómo así? ¿La ley no la dio Dios? ¿Cómo así que eso lo permitió Moisés? Hermano, sí, la ley es toda completa inspiración divina, es de Dios. Dios nos entregó la ley. Pero ¿qué pasa? Que Dios conoce nuestro corazón, sabe lo duro y terco que somos. Esa ley la permitió porque en el momento de que el pueblo de Israel recibe la ley, ya los hombres dejaban a sus mujeres y las dejaban abandonadas, solas. Esa ley es para minimizar el impacto del daño sobre la mujer. Eso es para que la mujer no sufriera daño. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían que si una mujer era despedida y se metían con ella, adulteraban porque ya se había casado. Dios les entrega un documento legal a las mujeres para que puedan rehacer su vida. No vayamos lejos. Mira lo que pasa en la actualidad. Viene alguien, enamora a la mujer sabe que ese hombre no es bien, pero más sin embargo está con él. Y ve, la embarazó, le hizo un hijo y se va y no le importa. O sea, duros, somos duros de corazón. Por eso Dios permitió la ley. No porque sea el diseño original, porque ese no es el diseño original. Por eso nosotros, los que conocemos la palabra y queremos profundizar en lo que de verdad dice la palabra, tenemos que saber cómo explicarle a las personas. Mira, he visto madres diciéndole a sus hijos, sus hijas: sepárate, eso no sirve. Una cosa que es demasiado fuera de lo normal, o sea, de lo que, o sea, si eres cristiano, crees en Dios, sabes que la Biblia dice, Jesús dijo: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué aconsejas ese tipo de cosas? ¿Sí ves? Entonces, la ley del divorcio es una protección para la mujer.
denle carta de divorcio para que los demás hombres no la vean como impura. Ahora, Dios dice que después esa mujer no podía volverse a casar con su primer esposo porque eso sí era abominable. Ella tenía que, si se divorció y se volvió a casar, y si el otro igualmente halló algo reprochable en ella, déle otra vez su carta de divorcio. Pero la única causa avalada divinamente por Dios es el adulterio, que sorprendan a la mujer en el acto de adulterio. Mas, sin embargo, sobre ese acto prevalece el amor. ¿Te acuerdas la mujer que fue sorprendida y Dios dijo, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra? Bueno, ese es un punto crucial, pero mira lo que me sorprende aún más. Es lo que viene a continuación. En el 9, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra. Dijo Jesús, solo aquellos que reciban la ayuda de Dios. Y este es un punto fundamental, mi querido amigo, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque solo los que tengan el Espíritu Santo pueden recibir esta palabra. Porque nosotros somos tan duros y somos tan malos que vamos a buscar la forma de tergiversar lo que dice la Biblia para que predomine mi pensamiento, mi argumento natural contra el mandamiento espiritual o divino, o la orden espiritual o divina, o la instrucción, como lo quieras llamar. Entonces, es el Espíritu que nos permite aceptar la palabra. Yo debo tener a mi esposa, una sola, amarla, protegerla, como lo dice la Escritura. Y esa es una obligación del esposo. Pero también la mujer tiene sus obligaciones dentro de la espiritualidad, de lo que la palabra nos enseña. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Ustedes me dirán, pero Moisés lo permitió, no dice que Dios lo permitió, entonces ¿cómo es la ley de Dios? En muchos casos, hermanos, Moisés no sabía cómo legislar, cómo castigar el pecado. Te voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre en el libro de, creo que es Deuteronomio, bueno, te voy contando, si no lo encuentro me disculpo porque la verdad no creo que no lo recuerdo, pero creo que está en Deuteronomio, donde ese hombre recoge leña en el día de reposo, en el Shabbat, recogió leña, y Moisés no lo encontraron, ¿y qué hacemos con él? Moisés no sabía. Entonces Moisés dijo, déjenme, yo consulto al Señor. Él consultó al Señor, y qué impresionante. Dios le dijo, los hombres que lo encontraron, que pongan la mano sobre la cabeza, y debe morir apedreado. ¿Por qué? Porque actuó por rebelión. Fue un pecado de rebelión, porque ya él tenía el conocimiento. ¿Ves? Dios hizo clasificación, y ahí mismo, o sea, lo impresionante es que unos versículos antes, Dios le explica todo a Moisés con respecto a la ley de las ofrendas, y le dice, mira, cualquiera que peque porque se equivocó por ignorancia, que presente tales ofrendas, pero el que peca por rebelión, por orgullo, por obstinación, entonces ese debe morir porque desechó mi palabra. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Pero Moisés tuvo que consultar al Señor. Lo pueden buscar porque la verdad no recuerdo la cita exacta, no sé si es Deuteronomio o si es... bueno, mira, ya lo encontré, 15, capítulo 15. Y míralo dónde está el asunto. Desde el verso 27 dice, si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable lleva una cabra de un año como ofrenda por el pecado, el sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Todo pecado, hermano, cometido por hierro, cometido porque no sabía, porque se me olvidó, porque no lo tuve en cuenta, tenían su ofrenda para ser perdonado, aceptado, ¿verdad? Pero, mira lo que dice el 30. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor expresada en la palabra, la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su desobediencia. ¿Y qué sucede, hermano, cuando yo creo que sé más que el Señor? Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es satánico. Por eso en el libro de Job dice que Leviatán es padre sobre todos los orgullosos. Entonces mira que viene el castigo por quebrantar el día de descansos. El texto 32, verso 32 dice, cierto día mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés. Aarón y el resto de la comunidad lo tuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento.
Así que la comunidad, entera, sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Ves? No sabían qué hacer con el hombre, tuvieron que recurrir al Señor y el Señor les dicta la sentencia. ¿Ves? También sucedió en el caso de las hijas de Zelofejad, que ellas pues eran todas mujeres y no había una ley que les dijera que lo que dejó su padre le correspondía a ellas, sino que eran los varones. Entonces ellas fueron a Moisés, Moisés no sabía qué hacer, fue y consulta al Señor y le dijo, ve, justo lo que ellas te están pidiendo, de aquí en adelante, el hombre que tenga solo hijas, que le deje su herencia a las hijas, si no tiene hijas, que se lo deje a un pariente cercano. ¿Ves? Hubo casos en los que Moisés tenía que recurrir a Dios, no sabía cómo satisfacer esa necesidad legal que había en el momento. También está el caso de los que iban a celebrar la Pascua. Dice que, bueno, y nosotros que si tocamos cadáver o si estamos en un viaje y no podemos celebrar, ¿por qué no podemos celebrar? Entonces se fue al Señor y dijo, bueno, ustedes van a celebrar, pero un mes después, con todos los lineamientos que exige la celebración. No quebrarle el hueso a la víctima, tiene que ser perfecta, bueno, todas estas cosas. En el caso de la mujer, queridos amigos, Dios protegió a la mujer. El divorcio nunca ha sido el plan original de Dios. Nosotros tenemos una idea errada, muchos, algunos estarán claros en el tema, pero muchos que pensábamos que el matrimonio era una fiesta, el juez, el cura, el pastor delante oficiando la ceremonia. No, hermano, el matrimonio es la unión de las dos personas. Se conocen, se gustaron, se conocieron y bueno, yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo, pues se unieron en el acto. Y eso es el matrimonio, la unión de dos personas, hermano, no es más nada. ¿Qué pasa? Que se hace la fiesta porque, ya conseguí a mi esposo, conseguí a mi esposa y se celebra. Pero no es más. El matrimonio es la unión de las dos personas, nada más. El primer caso, Adán y Eva. Se unieron, conoció a su esposa, la conoció, en ese momento ya fueron esposos. Está el caso también de Isaac, de Rebeca. Apenas Rebeca vio quién es este varón, se descendió de su camello y llegó a la tienda donde Isaac se consolaba por su madre Sara, que acababa de fallecer, y la conoció. No hubo noviazgo, no hubo que te voy a conocer, nada, no hubo nada, y fue un matrimonio perfecto. No hubo terceros en medio de esa relación. Isaac y Rebeca es el matrimonio perfecto. Por eso, querido amigo que está buscando esposa, o querida amiga que buscas esposo, lee la historia de Isaac y cree. No necesitas que te manoseen antes del matrimonio, no necesitas que te conozcan antes del matrimonio. Y dirás, pero tú lo hiciste. Sí, cuando entendí la Biblia, sí. Yo con mi esposa no tuvimos noviazgo. Nos vimos 3 veces porque mi esposa de Ubaté, yo de Barranquilla. Nos vimos 3 veces, nunca nos tocamos, ni un beso. Nos guardamos para el matrimonio y ya, mira, gracias al Señor, tenemos 2 hijos de 7 y de 11 años. Tenemos 12 años de casados. Y Dios es quien ha sostenido, porque si fuera por nosotros, esto ya se había acabado. Y te digo algo más para que lo sepas. Cuando nosotros empezamos a leer por nuestra cuenta la palabra de Dios, que es lo que te quiero transmitir, que tú puedas leer y puedas conocer de primera mano lo que dice nuestro Señor, y puedas tener una vida conforme a lo que dice la palabra. No te digo que sea mí, pero estoy en ese camino, estoy avanzando. Señor, yo quiero que todos mis actos, como dijo el salmista en el Salmo 119, sean un ejemplo de tu palabra. Hermano, cuando yo empecé a descubrir todo lo que dice la palabra y que es Dios diciéndome, hazlo de esta manera para que todo te salga bien, hermano, no tenemos ninguna situación. No peleamos, no hay una discusión, tenemos 2 hijos obedientes como ustedes no tienen idea. Y es un testimonio de lo que la palabra, que es poder, ¿ves? El evangelio es poder de Dios para restaurar, para sanar, para unir en amor, para nosotros poder ayudar a los que están pasando por una situación en que ya no sé qué hacer con mi esposo no hace caso, mi esposo es terco. Mano, no luches, no estás sola. El Señor prometió que no nos dejaría solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermana, agárrate de la palabra y conoce al Señor en la palabra. No te quedes con lo que escuches de otras personas, como por ejemplo en este video. Vea la palabra de primera mano, nútrete de la palabra. Entonces te voy a decir que no fue la intención original de Dios en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, que muchos van allí solo por lo que dice del diezmo, que ustedes me habéis robado, ¿sí? Pero no entiendo por qué no van a profundidad y le explican esto a los hombres, a las mujeres, para que sepan lo que Dios piensa del matrimonio. ¿Por qué? No solo piensa, sino por qué nos dio esa posibilidad de tener a nuestra esposa. ¿Qué quería Dios de esa unión? Vamos a ver qué dice. En el libro de Malaquías, capítulo 2, desde el verso 13.
desde el 13. Ustedes leanlo todo, pero vamos a leer desde el 13 por causa del tiempo. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. El Señor fue testigo, Él estuvo allí. No solo Él, los ángeles, los demonios estaban allí escuchándote dar tus votos matrimoniales cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio. Yo odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Otra vez, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Hermano, es más claro no puede estar. ¿Qué explicación le vamos a dar al texto? Dios odia el divorcio. Mejor permanece fiel. Ama a tu esposa, dedícale el tiempo, lo que ella necesite, dáselo porque nuestra condición de hombres es la provisión. Somos los proveedores. La misión de la mujer es impartir amor. Eso es la mujer. Nosotros estamos encargados de la profesión y de la provisión. La mujer está encargada del amor, del orden en la casa, del amor, de la comprensión. ¿Sí ves? Están pendientes de los hijos, que la casa esté limpia. Y a nosotros nos corresponde la protección y la provisión. ¿Ves? Y es un trabajo unido de los dos. De los dos. Más sin embargo, mira, de los dos. Se unirán los dos y serán una sola carne. Se unirán los dos. Es un trabajo de los dos. Sin embargo, en el libro de, oh Señor Jesús, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo, vamos a ir rápidamente, Eclesiastés. Señor, ayúdame, por favor. Eclesiastés, en el capítulo 4, desde el verso 9, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente, ¿ves? Incluir a Dios, o no es incluir, hermano, permitir que Él guíe, permitir que Él gobierne, que encabece. Porque entonces, cuando hagamos eso, vamos a estar respetando el orden original en Génesis. Dios encabezándolo todo, guiando la relación, el trabajo, los hijos, el hogar, la familia. Hermanos, si se lo entregamos todo al Señor, Él tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia. ¿Y cómo lo logramos? Conociéndolo en su palabra. Y no solo conociéndolo, hermanos, llenándonos de conocimiento, no es la idea, sino ir más allá, obedeciéndolo. Dios aborrece el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Siempre protegió a la mujer porque somos tercos, somos obstinados y todo el tiempo pretendemos tener la razón. Hermano, en la relación, mira, quédate con esto. En la relación, marido-mujer, no tenemos razón, ni ella ni yo. Vamos a la palabra. Ahí vamos a encontrar al que tiene la razón. Entonces, vamos a ir al libro del apóstol, bueno, el libro de Efesios, del apóstol Pablo, Gálatas, Efesios, en el capítulo 5. Capítulo 5, mira lo impresionante, lo profundo que dice. Yo como esposo tengo unas obligaciones y la esposa tiene obligaciones dentro del matrimonio guiado por la palabra, ¿verdad? Ahí vamos a ver el orden perfecto en el cual debemos establecer nuestro hogar. Eso es lo que el Espíritu Santo siempre nos ha tratado de comunicar. Y no solo que lo sepamos, practiquémoslo. De nada sirve saber qué dice aquí si no lo practico. Si alguien viene a decirte, divórciate, eso no sirve, allá no hay esperanza, no le creas. Echa a Satanás, ese caminante que quiere venir a arruinarte,
porque Jesús dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, vamos a ir, capítulo 5 del libro de Efesios, desde el 15. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios. Bueno, vamos a leer mejor desde el 21, para ir al punto específico. Relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. En todo debe someterte a tu marido. ¿Ves? Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Hermano, tal como Cristo amó a la iglesia, y la amó a tal punto que entregó su vida por la iglesia, por la esposa. Esto es lo que nosotros tenemos que, mire, hermano, analizar, meditar, reformular, volver a leer. Si no lo entiendo, Señor, ayúdame que yo pueda comprender y dame la valentía recta que se necesita para obedecer lo que usted dice, como lo dice. Oh, Señor Jesús. Él entregó su vida por ella, ¿ves? Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Debes amar como amas a tu propio cuerpo. Por eso Dios dijo que habían 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor, la esencia del verdadero amor. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, mi querida amiga que estás viendo este video, si tú consideras que la batuta del hogar la tienes que llevar tú, que tú tienes que tomar las decisiones, ese es un enfoque errado de lo que dice Dios, y estás quebrantando un orden establecido por Dios. La cabeza de todo hogar es el varón. Ahora, la cabeza del varón es Cristo. Yo anteriormente en la religión lo entendía como que yo era el que tenía la razón, era lo que yo decía, no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es que yo primero, como el esposo, la cabeza, debo someterme a Cristo en su palabra. Yo me someto cuando obedezco. Cuando me dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, dice: el varón que desea el obispado, buena cosa desea, debe ser marido de una sola mujer. Y yo no voy a buscar pretextos, excusas y a distorsionar la palabra porque es que yo soy mujeriego y yo tengo que tener más mujeres. Y empiezo a buscar con la Biblia cómo, y entonces me predicaron el mensaje de la gracia, que la ley ya pasó, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque la ley ya pasó. De ninguna manera. La ley está vigente. La gracia me lleva a honrar la ley. El Espíritu Santo me lleva a vivir de la manera que vivió Cristo, obedeciendo la ley. Entonces no nos dejemos engañar y vayamos a la fuente, que es la palabra. Mira que dice que la lavó por su palabra. La palabra nos lava de nuestras maldades, de nuestras cosas oscuras. La palabra es luz en medio de la oscuridad. Entonces llénate de la palabra y empieza a amar a tu esposa, no a tu manera, no con un amor erótico. Claro que sí, ese debe permanecer, pero busca el amor, el verdadero amor, la esencia del Todopoderoso. Recuérdate de Malaquías capítulo 2, léelo, vuélvelo a leer. No digas que es que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, hermano. Si no lees el Antiguo mucho menos vas a entender el Nuevo Testamento. Es una sola carta dirigida al pueblo, que es la iglesia. Llámese judío, llámese creyente nuevo. Hermano, esto es para todos nosotros, para la iglesia. Y de los dos hizo un solo pueblo. Entonces, hermano, no te dejes engañar. Vea la palabra. Mujeres, sométanse a sus esposos. El apóstol Pedro, bueno, en Colosenses también habla algo acerca del matrimonio, pero vamos a ir rápidamente al capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, desde el 1, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Ahora mira, es que eso solamente puede hacerse cuando el marido es cristiano. De ninguna manera. Eso es lo que crees tú. Eso es lo que opinas tú.
Eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es esto. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta, ¿ves? No son cristianos. Cuando se nieguen a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahora, esto es para las mujeres, no, también para nosotros nos va a hablar el apóstol. A los esposos. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Tienen que honrar a sus esposas, no ofenderlas, no gritarles, no golpearlas, maltratarlas. Hermano, y tú podrás decirme, es que yo no le pego, pero hay insultos, hermanos, que es peor que un golpe. Es peor que un golpe. Recuerda, el Señor Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 21, Él nos dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que ofenda a su hermano, llamándolo fatuo o idiota, o cualquier ofensa, ya es culpable de juicio. Mucho cuidado con eso. No es solamente la violencia física, sino también la violencia verbal. Hermanos, debemos amar a nuestras esposas juntos, aceptando lo que dice la palabra. Tu matrimonio, hermano, ese es el cordón de 3 dobleces, en armonía con la palabra del matrimonio. Y tus hijos llenos oran contigo en la mañana, en la noche, hacen el altar junto contigo. Es impresionante. Es Dios haciendo la obra. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si dejamos que la palabra empiece a operar, a sacar escoria, a sacar oscuridad, tinieblas, maldad, y a introducir su luz en este templo, hermano, este matrimonio, Dios lo convierte en un pilar de la iglesia. Y no te hablo de reuniones de grupos, no, de la iglesia a nivel mundial y a través de los tiempos. Un matrimonio consagrado al Señor es una columna en la iglesia, que no es un edificio físico, no es un lugar lleno de gente. No, la iglesia somos todos los que hemos decidido obedecer al Señor. Entonces, hermanos, para terminar, dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Hermano, punto clave. Trata bien a tu esposa, honra el matrimonio, en todo honra el matrimonio, dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, si mal no estoy, bueno, búsquenlo. Dice que en todo debemos honrar el matrimonio, hermano, en todo. Entonces, querido hermano, te invito, querido amigo, si tú estás pretendiendo una mujer, lo mejor, yo sé que es difícil porque el apóstol Pablo dice que para estar quemándose, más bien cásate, para estar cometiendo pecados sexuales, mejor cásate. Pero si crees que tienes esa capacidad de esperar hasta el matrimonio, hazlo. Porque el noviazgo es una puerta que Satanás va a usar para destruirte a ti y destruirla a ella. Entonces, si tienes esa capacidad, recibe la palabra, guárdate para cuando te cases y se conozcan los dos. Y hermano, eso es hermoso. Hermano, no tomes como último recurso, me voy a separar, no. Haz la lucha, da la guerra, mi esposa dobló rodillas por mí, la religión nos salva. Nosotros íbamos a un lugar, nos reuníamos y no teníamos un vivir adecuado delante de Dios. Ojo con eso, ojo con eso. Busquen al Señor en su palabra, hermanos. Busquen la guía en la palabra y entonces el Señor hará una obra impresionante, hermano, porque su brazo no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y en Él no hay sombra de variación, como lo declara la Escritura. Entonces, hermano, tengamos cuidado con que el Antiguo Testamento ya no, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Querido hermano, llega al Señor, hazlo. Mira, ya tú viviste, ya hiciste, deshiciste. Si tomaste la decisión de estar con alguien, hermano, ya. Olvídate de ti y piensa en la felicidad de tus seres, de esos hombres y mujeres que nacerán de ti en ese matrimonio, en ese hogar. No abrumes de crueldad a tu esposa, la mujer y la compañera de tu juventud, de tu pacto, de tus votos matrimoniales. Honra el matrimonio en todo, honralo. Hermano, Jesucristo es el Señor. Espero que esta palabra te ayude y que puedas incentivar dentro de ti ese anhelo de buscar su presencia en la palabra, hermano. Si tienes la oportunidad de reunirte en un lugar donde se predique la palabra pura como ella es, y que te lleven
a obedecer la ley de Dios, no porque te obliguen, sino porque te hagan ver que es una cuestión de amor, de gracia, entonces, hermano, que Dios te guíe y te lleve a ese lugar. Jesucristo es el Señor, hermano. Muchas bendiciones para todos. Gracias por su apoyo y cualquier comentario, por favor, con mucho respeto, lo pueden dejar allí y seguimos avanzando. Amén.